En el transcurso de la sesión dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en materia de comercialización de la totuaba. El dictamen considera una minuta recibida el 30 de abril de 2024. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Homero Davis Castro para presentar el dictamen hasta por 5 minutos a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Aquí habrá también 2 intervenciones. Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy someto a su consideración el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. El dictamen tiene por objeto reformar y adicionar diversos códigos arancelarios que se aplicarán a la eventual exportación de la carne de la especie totuaba. La totuaba es el pez más grande del Golfo de California, que en libertad alcanza hasta 2 metros de longitud, pesa más de 100 kilos y llega a vivir hasta 50 años en su hábitat natural. Se reproduce a partir de los 7 años, momento en el que migra hacia el delta del río Colorado, donde desova entre los meses de marzo y mayo. Para México, la especie es de suma importancia y actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la pesca ilegal incentivada por la obtención de la vejiga natatoria. En los mercados asiáticos se tiene la creencia de que el buche tiene propiedades afrodisíacas, medicinales y recreativas, razón por la cual el valor de este producto puede alcanzar hasta los $100,000 por kilo. Dicha circunstancia ha provocado que la especie se vea altamente amenazada y que hoy se encuentra enlistada en diversos ordenamientos jurídicos como son la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnap 2010, el apéndice primero de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, en la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A pesar de que este animal tan preciado parece estar encaminado a su desaparición, el Gobierno de México, la sociedad civil y desde luego nosotros como legisladores tenemos la oportunidad de revertir este escenario. Es importante señalar que en México el consumo de la totuaba está permitido y el abastecimiento nacional se encuentra autorizado siempre y cuando el producto provenga del manejo intensivo de la especie mediante totuabas de cultivo o acuacultura. El cultivo de la especie
contribuye al crecimiento y estabilidad del sistema alimentario, la conservación de especies acuáticas, el incremento de niveles de nutrición, la disminución de impactos ambientales, la manufactura de materias primas de uso industrial, el fomento del autoempleo y la erradicación de la pobreza. Es vital señalar que el proyecto que hoy sometemos a su consideración mantiene la prohibición de vender el buche y proceder a su destrucción con la finalidad del que el mismo no llegue a los mercados ilegales. Asimismo, el proyecto incluye expresamente la distinción entre la especie silvestre y la de manejo intensivo, considerando los siguientes criterios. Número 1, rango de uniformidad en peso, talla y contar con el permiso de aprovechamiento vigente. 2, el marcaje documental de los individuos conforme a la norma oficial NOM 169 Semarnat 2018. El registro de bitácoras, facturas, recibos y cadena de transporte. Y 4, las etiquetas de trazabilidad con el código de autorización de cada lote proveniente de la granja de acuacultura, clave de aprovechamiento de la unidad de mejora para la conservación de la vida silvestre. La finalidad de esta modificación legislativa que hoy está a discusión es mantener equidad e igualdad en torno a los productos nacionales cuyo valor en el extranjero puede alcanzar mejores precios por su venta, al eliminar la prohibición para su exportación y establecer en consecuencia los códigos, descripciones y aranceles respectivamente para permitir su aprovechamiento senador Davis y ello mejorar la calidad de vida de las familias que se sostienen con la venta de este producto. Concluyo, presidente. Por lo anterior, amigas y amigos senadores, pido su voto a favor del presente proyecto, cuyos beneficios serán en pro de las familias de las entidades federativas que conviven en el Alto Golfo de California y de la propia especie. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Davis Castro. Tiene la palabra la senadora Lorena Ivette Valle San Pedro, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Hoy presentamos esta minuta de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Hoy participo en representación de mi compañera y amiga, la senadora Simey Olvera, quien preside esta segunda comisión. Ponemos a consideración de este honorable Pleno el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esfuerzo legislativo que les comento fue aprobado por unanimidad en las comisiones dictaminadoras. La totuaba es un pez endémico del Golfo de California, llamado el acuario del mundo, por su gran biodiversidad y riqueza marina. Desde 1991 fue declarada oficialmente en peligro de extinción. La pesca de totuaba se ha considerado ilegal debido a que posee un estatus de conservación. Además, su captura incidental amenaza a otro animal en peligro de extinción, que es la vaquita marina. Ante esta situación, es urgente fortalecer el marco normativo para terminar con la pesca ilegal y permitir el desarrollo libre de esta especie. Demostrando la sensibilidad de las senadoras y senadores hacia los ecosistemas marinos y, desde luego, hacia la economía de las familias pesqueras, se pone a consideración este análisis de este proyecto que contó con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat,
como dependencia del Gobierno de México encargada de procurar el equilibrio entre las actividades humanas y el medio ambiente. Si bien la ley que se propone modificar en este dictamen atiende aspectos que se relacionan con la competencia de autoridades aduaneras o hacendarias, la parte que estimamos trascendental es blindar los aspectos que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, misma que tendrá más participación en el cumplimiento de estas nuevas disposiciones. Asimismo, el texto propuesto en la ley hace mención expresa al cumplimiento de la norma oficial mexicana 169, que establece las especificaciones de marcaje para los ejemplares, partes y derivados del pez totuaba. Es importante aclarar que la ley expresa de manera contundente la prohibición de comercializar la totuaba de vida libre. Únicamente faculta la posible comercialización para efectos de importación o exportación de la totuaba de manejo intensivo, es decir, aquella que se cría, reproduce o desarrolla en condiciones de cautiverio y bajo los requisitos regulatorios correspondientes. Esta reforma se alineará con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de protección de las especies, como es el caso de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Como originaria del estado de Sonora, guardo especial interés por el contenido de esta reforma. Mi estado es una de las principales entidades donde se cría el pez totuaba a través de técnicas acuícolas. Además, la zona pesquera más importante en México es la región del Océano Pacífico, ya que genera 77% de la pesca del país y a su vez 80% proviene del Golfo de California. Todas y todos estamos obligados a garantizar una explotación legal y adecuada a las necesidades de conservación de la especie, promoviendo que la acuacultura intensiva de totuaba sea acorde con la Ley General de Vida Silvestre y las regulaciones de la Semarnat, asegurando el bienestar de las familias pesqueras y la preservación de la totuaba, un pez que es único. Compañeras y compañeros senadores de la República, hago uso de esta tribuna para hacer un llamado respetuoso a sumarse a la aprobación de este proyecto legislativo. Un pescador de mi estado una vez me dijo que el vínculo que él tenía con el mar iba más allá de un ingreso familiar. Le recordaba que su familia, que su árbol genealógico creció y se formó en esas aguas pescando. Por lo tanto, el mar, un lugar noble y dador de vida, debía ser respetado. Nuestra responsabilidad hoy con el pueblo de México y en medio ambiente no solo está en reaccionar a las emergencias del momento, sino en tener una visión de futuro y construir un planeta más sostenible para todos los sistemas de vida. La pesca sostenible es invertir en el futuro de nuestros océanos pensando en las generaciones venideras siempre. Es cuanto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, senadora Valle San Pedro. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Tiene la palabra el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por 5 minutos, ya que su grupo dividió en dos su intervención. ¿No está? Uy, qué pena. Bueno, sigue en el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Hoy sí está, regresaron muy enjundiosos.
Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia de la mesa, Adelante. compañeras y compañeros senadores. El manejo sustentable no es solo una política ambiental, debe ser el pilar del bienestar social, de la seguridad alimentaria y de la competitividad económica a largo plazo. Frente a los embates del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación, es imprescindible una gestión ambiental que priorice la regeneración de ecosistemas y el equilibrio ecológico. Por ello, estamos a favor de este dictamen que permite la exportación de totoaba de cultivo. Nuestro país posee una vasta riqueza hidrológica y climática que nos posiciona como una potencia acuícola en América Latina, con alto potencial de crecimiento en regiones costeras y continentales. Esta actividad contribuye significativamente al desarrollo económico de comunidades rurales y pesqueras, generando empleos formales y oportunidades de emprendimiento local. Por ello, consideramos que esta medida fomentará el crecimiento acuícola de la totoaba, cuya carne tiene un alto valor en los mercados asiáticos. Es importante destacar que actualmente el comercio de totoaba de cultivo está permitido para abastecer el mercado nacional, por lo que con la finalidad de mantener equidad e igualdad en torno a los productos nacionales, cuyo valor en el extranjero puede alcanzar mejores precios por la venta, por lo que con esta reforma se elimina la prohibición para su exportación y se establecen los códigos, descripciones y cuotas de importación y exportación respectivamente. Esta medida también coadyuvará a reducir el tráfico ilegal de esta especie que representa no solo un delito ambiental, sino también una amenaza directa a la soberanía, la economía regional y el tejido social de las comunidades costeras de Baja California. El caso de la totoaba y su vínculo con el crimen organizado transnacional exige mayores respuestas institucionales, firmes, coordinadas y con enfoque de seguridad y de conservación. Tenemos que seguir fortaleciendo la presencia y las capacidades de la Profepa, la CEMAR y las otras autoridades ambientales en regiones críticas como el Alto Golfo de California. Consideramos que el combate al tráfico de especies debe ir acompañado de este tipo de alternativas económicas sostenibles para pescadores y comunidades costeras que hoy son víctimas de la falta de opciones. La conservación de especies emblemáticas como la totoaba es también la protección de ecosistemas enteros, como el hábitat de la también amenazada vaquita marina. Por estas razones, el Partido Verde votará a favor de este dictamen y seguiremos impulsando reformas legales que instituyan los pilares de la sostenibilidad ambiental y que nuestro país tenga un desarrollo sostenible, considerando la equidad social, justicia, la protección ambiental y conservación de recursos y un crecimiento económico sustentable. Compañeras y compañeros senadores, sin duda, esta reforma que pudiera no generar tantos reflectores, que pudiera no generar tanta atención, sin duda es fundamental para el desarrollo económico pesquero nacional. Se producen más de 50,000 empleos en la industria acuícola nacional y con políticas como esta para generar una especie tan deseada, tan bien valorada en los mercados asiáticos, que podamos generar totoaba de cultivo es fundamental. Generamos empleo, cuidamos a las especies y estamos aprovechando la gran biodiversidad que tiene nuestro país. Este, sin duda, es uno de los símbolos de la Cuarta Transformación, la explotación sustentable de los recursos de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Silva Romo. Tiene ahora la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Con su venia, presidente. Adelante. Hoy venimos a hacer las cosas bien, como siempre lo hacemos en el PRI. Hoy estamos aquí para votar a favor de un dictamen que por fin le pone orden a un tema que por años ha vivido entre la ilegalidad, el abandono y el silencio, la totoaba. Se trata de una especie en peligro de extinción, sí, pero también de miles de familias que viven en el mar, que durante mucho tiempo han sido señaladas, perseguidas
o empujadas a la informalidad, porque no existía una alternativa clara ni legal, misma situación que hoy ponemos fin. Lo que se está planteando es una simple y sencilla razón: permitir la exportación de carne de totoaba de cultivo criada en condiciones controladas, en unidades de manejo registradas, con trazabilidad, con control de talla, peso y etiqueta. Pero al mismo tiempo se mantiene prohibido todo lo que venga de la pesca ilegal de ejemplares silvestres y desde luego de peligro en extinción. En el grupo parlamentario del PRI votamos a favor porque creemos en un desarrollo que sea sustentable de verdad, que proteja el medio ambiente, pero que también dé oportunidades reales a quienes todos los días salen a trabajar con el mar como única herramienta y única alternativa. Hoy les estamos diciendo a las comunidades del Golfo de California: no están solas, los estamos viendo y los estamos reconociendo como aliados en la conservación, no como enemigos del ecosistema. Este dictamen no es menor, pone orden donde por años reinó la simulación. Lo legal será legal, con etiqueta, con registro, con vigilancia, y lo ilegal que se castigue con toda claridad. El PRI apoya esta reforma, pero que sea el principio para la construcción de un marco jurídico sólido con estrategias operativas de protección a la totoaba y a la vaquita marina. Todos sabemos que muchas veces estos animales silvestres mueren atrapados por la pesca ilegal que siempre se ha hecho. Entonces, al abrir una vía legal, también reducimos esa presión y aportamos a su conservación. Hay que tener claro que la vaquita marina es una especie única del Alto Golfo de California. Tenía más de 500 ejemplares en 1997, según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, pero hoy quedan menos de 10. Otro aspecto muy importante es que México no está actuando solo. Esta reforma responde al compromiso internacional con CITES y con el TEMEC, y con países que han puesto el ojo en la protección a nuestra diversidad y a nuestras especies en peligro de extinción. El mensaje es claro: si queremos conservar nuestras especies, pero también queremos que nuestras comunidades vivan bien y vivan legalmente. Desde el PRI creemos en hacer las cosas con estrategia, pero también con corazón. No se puede hablar de sustentabilidad si no se va de la mano con la justicia social. No se puede proteger una especie ignorando a quienes han vivido por generaciones junto a ella. Este dictamen no es una concesión al mercado, es una defensa de nuestra soberanía ambiental y productiva. Es una apuesta por un modelo que sí cuide el medio ambiente, pero que también le dé futuro a las familias que dependen de él. Por último, hay que tener claro que proteger no es prohibir todo. Proteger también es ordenar, regular y dar oportunidades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García Yáñez. Tiene ahora la palabra la senadora Imelda Margarita San Miguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien dividió también en 2 intervenciones de 5 minutos su tiempo. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. Con su venia, senador presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, vengo a posicionar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en materia de exportación de carne de totuaba de manera intensiva. La totuaba, también conocida como corvina blanca, es una especie de pez endémica del norte del Mar de Cortés.
Desafortunadamente, la totuaba silvestre está en peligro de extinción debido a la pesca ilegal incentivada por la obtención del buche, por lo que con esta reforma se busca la oportunidad de revertir dicho escenario. En 1976, la totuaba fue listada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en su apéndice primero como en peligro de extinción. En 1993 se decretó una veda total e indefinida de caza y captura del totuaba. Sin embargo, según cifras de la Secretaría de Marina, en los últimos años se habrían incautado más de 17 toneladas de este animal. El 16 de abril del 2015 se implementó un programa para el rescate y conservación de la totuaba y la vaquita marina, el cual incluyó vedas y apoyo económico a los pescadores de la zona. Para inhibir la pesca ilegal, dada su gran demanda, se ha impulsado su cría en cautiverio. Esta propuesta, hecha por diputados de Acción Nacional, busca regular la reproducción, cría y engorda del pez totuaba de manera intensiva y exportación de este ejemplar. Asimismo, permite la posibilidad de que haya una reconversión de muchos de los pescadores que actualmente se dedican en forma silvestre a la pesca y con esta reforma podrán dedicarse a la acuacultura de totuaba, pues esta especie permite ser cultivada en dichas condiciones. Además, se establece que el término vida libre se designa a las especies silvestres que se desarrollan en libertad dentro de su medio natural, mientras que el término manejo intensivo hace referencia a la cría, a la reproducción y aprovechamiento de ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones controladas de cautiverio. Se precisa que las especies silvestres, tanto de vida libre como de manejo intensivo, quedan sujetas a la regulación específica en la materia de la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, así como la competencia de la Semarnat y de las demás autoridades en la materia. Actualmente, en el país se tiene permitido el manejo intensivo de la especie mediante el cultivo o acuacultura, proceso en el que la crianza se desarrolla en granjas mediante ambientes controlados. Sin embargo, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación mantiene la prohibición de vender el buche, con la intención de que no llegue a mercados ilegales, principalmente a los asiáticos, por lo que es necesario adecuarla, generando competitividad en la producción nacional. Es importante aclarar que de esta forma no afectará la prohibición de la comercialización de la totuaba en vida libre. Únicamente faculta la posibilidad de comercialización para efectos de importación y exportación de la totuaba en cautiverio y en regulación. Por todas estas razones expuestas, los integrantes de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora San Miguel Sánchez. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Hay un dicho que dice que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Y digo esto porque la iniciativa de reforma que hoy estamos aquí analizando fue presentada el pasado 5 de julio del 2023 por el diputado Jorge Insulza del Partido Acción Nacional. Yo celebro mucho que finalmente
aunque sea después de 2 años, este Congreso esté dando trámite a esta importante iniciativa, donde además también celebro que todas las fuerzas políticas de este Senado estén apoyando esta iniciativa, repito, que presentó el Partido Acción Nacional. Un gran científico, investigador del mar, oceanógrafo francés, Jacques Cousteau, dijo alguna vez: el acuario del mundo es el Golfo de California. Y lo decía por su excepcional belleza, por su gran diversidad biológica, pero sobre todo por la cantidad importante de especies endémicas que se tiene. No por ello la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad al Golfo de California, también conocido como el Mar de Cortés. Las costas del Golfo de California, como se ha comentado, bañan a los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y la actividad pesquera del Golfo se ha visto resentida con limitaciones y faltas de apoyo. Puedo hablar con conocimiento de causa, pues hace 4 o 5 años era presidente municipal de la capital Mexicali, Baja California, donde en aquel tiempo era parte del municipio el puerto de San Felipe, hoy municipio, y pude ver la problemática que tenían los pescadores del puerto de San Felipe en ese sentido. La pesca de la totuaba ciertamente hoy viene siendo protegida como una amenaza de extinción. Esta reforma que hoy se está presentando, por supuesto que va a ser apoyada por los senadores de Acción Nacional, pues permite la posibilidad de que se pueda tener la exportación de totoaba de cultivo, tanto para consumo nacional como para exportación. Con ello se está logrando la reconversión productiva de los pescadores en buena parte. La totoaba tiene el mayor potencial para ser cultivada para su reproducción, su cría y su engorda. El mercado negro ha hecho presa a la totoaba y esto debe terminar. México, como miembro de la Organización Mundial de Comercio, debe adecuarse a las figuras como las que hoy se están proponiendo en este Senado. Con ello, ¿qué buscamos? Buscamos abrir mercados nacionales e internacionales para el cultivo de la totoaba en este sentido. Esta reforma representa la oportunidad de impulsar la acuacultura de conservación como una actividad económica sustentable y necesaria. Las granjas acuícolas podrán acceder a mercados diversos cumpliendo con normas nacionales e internacionales. Y lo más importante, estas granjas y estos cultivos van a permitir la liberación de más de 500,000 de ejemplares a su hábitat natural. De ahí la importancia de que alineemos la legislación mexicana con la legislación internacional. Y terminaría mi intervención diciendo que esta reforma debe complementarse con apoyos económicos para los pescadores del Golfo de California que hoy tanto lo requieren. Eso esperamos verlo en el próximo presupuesto nacional. De nada sirve que esté en ley si no hay apoyos económicos para los pescadores en ese sentido. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Sánchez Vázquez. Cierra esta ronda de intervenciones la senadora Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 10 minutos. Con su permiso, presidente, muy buenas tardes nuevamente. Adelante. Muchas gracias por la
atención a este gran dictamen y quiero reconocer a la Comisión de Hacienda que hizo lo propio, también por supuesto a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, y les comparto que lo que estamos votando contó con la opinión de la Semarnat, el reconocimiento a la subsecretaria, que además queda muy bien con su nombre, Marina Robles, subsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales de la Semarnat, porque tuvimos diversas reuniones y como siempre el grupo parlamentario de Morena y en este caso todos los grupos de los diferentes partidos políticos estamos en la sintonía de realizar, de aprobar, de beneficiar este dictamen, porque efectivamente sí se pueden realizar en los términos de la minuta que hemos expresado la emisión de etiquetas digitales, por lo cual se estimó viable en estos términos de un gran proyecto que ya, como mencionaron, hacía tiempo que se necesitaba. La ley que se propone modificar en este dictamen atiende aspectos relacionados con las competencias de las autoridades aduaneras o hacendarias. La parte que estimamos más trascendental es blindar los aspectos que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tendrá mayor trabajo en el cumplimiento de estas disposiciones. Y miren, se suma a estos dos anteriores dictámenes, todos a favor, reflejando que en unidad, reflejando que por el bienestar de las y los mexicanos podemos seguir trabajando, así lo estamos haciendo en este periodo extraordinario, así que agarramos el hilo y nos vamos a votar en positivo todos estos dictámenes que se nos han presentado. El texto expuesto en la ley hace mención expresa al cumplimiento de la norma oficial mexicana 169, que establece las especificaciones de marcaje para los ejemplares derivados de esta famosa totuaba. La verdad es que la biodiversidad en México es tan grande, las especies, que una vez que el mundo las conoce, sin duda las quiere tener. Por eso debemos de legislar, regular y además explotar positivamente con sustentabilidad, con regulación, pensando en el bienestar de todos nuestros estados. Es importante aclarar que la ley expresa de manera contundente, para que quede bien claro en todas las redes sociales, en el canal Congreso y por supuesto en las páginas, que la prohibición de comercializar la totuaba de vida libre y únicamente faculta la posibilidad de comercializar para los efectos de importación o exportación de esta totuaba de manejo intensivo, es decir, aquella que se críe, reproduce o desarrolla en condiciones de cautiverio y bajo los requisitos correspondientes. Aclaramos esto porque en el Senado buscamos atender las disposiciones nacionales e internacionales en materia de protección de especie y aquí hacemos el reconocimiento a las y los ambientalistas, a la gente que hoy se estuvo manifestando a favor porque está viendo que en este Senado se trabaja por el bienestar de todas las especies. Es el caso de lo dispuesto en la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y de Flora Silvestre, en la cual ya se ha revisado el caso que hoy estamos atendiendo. Y quiero decirles y mencionar, como siempre, a mi querido estado de Hidalgo, porque considero que aunque no tengamos mar, hay condiciones para comercializar la acuicultura en aquellas especies susceptibles de la misma. Por ejemplo, en el Valle del Mezquital, en la Huasteca, entre muchas regiones que yo sé que ustedes tienen también, se cuenta con granjas piscícolas, se cuenta, por supuesto, con pesca de diversas especies de pescado, se cultiva. Los que no han comido, pues escuchen, el bagre, que además es buenísimo en la Huasteca, la carpa, trucha, lobina, charal, mojarra, que ya se me hizo agua a la boca porque yo no he comido. Y obviamente tengo compañeras y compañeros de todos los estados de este hermoso país que representan sin duda las grandes diversidades
de peces y de todas las especies. Y estoy casi segura que coincidirán conmigo en que estas actividades, insisto, deben de regularse y verificarse adecuadamente desde todas las competencias. Y estamos en el Senado, pues hay que regularlas desde el Senado. Por ello, agradezco su voto a favor. Sé que podemos avanzar con este proyecto y que, insisto, ya que estamos todos votando a favor, podamos seguir trabajando en todo este periodo extraordinario que sin duda va a ser muy fructífero para nuestro país. Les agradecemos muchísimo y, por supuesto, a favor de la totuaba y de todas las especies de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Sí. ¿Con qué objeto, senadora Maki Ortiz? Para hechos, señor presidente. Sí. Artículo 76, numeral. Sí, cómo no. Un momento, iniciamos la discusión en lo general y no tenemos personas oradoras registradas. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidente. Muy bien. Ahora solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Con gusto, presidente. Doy lectura. Senadora Susana del Carmen Satarain García, del Grupo Parlamentario del PAN, nota 4 del capítulo 3 de la sección 1 del artículo 1. Son todas las reservas, presidente. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. Antes de recoger la votación, me ha pedido la palabra para hechos la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 2 minutos, senadora. Muchas gracias, presidente. Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, esta reforma permite la exportación de carne totuaba de cultivo, es decir, producto proveniente de granjas autorizadas, no de especies silvestres ni de ejemplares vivos, y lo hace manteniendo con firmeza la prohibición de exportar vejigas natatorias que han sido históricamente el principal detonante del tráfico ilícito y de la depredación de esta especie. Estamos convencidos de que esta reforma fortalece la legalidad, no la vulnera, promueve el comercio ordenado y representa un avance legislativo que permite aprovechar los avances científicos y tecnológicos de la acuacultura mexicana, una actividad que hoy genera más de 15,000 millones de pesos al año y emplea más de 50,000 personas. Por eso estamos a favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora Ortiz Domínguez. Se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 97 votos, de los cuales 97 son a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que hay unanimidad. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto, asimismo en lo particular lo no reservado. Iniciamos con la presentación de reservas. Tiene la palabra la senadora Susana Satarain para presentar. Se ve cansado, presidente. Satarain García. Se ve cansado. Sí. Mañana hay que empezar tarde, mejor. Se ve perfecto. No, hombre, no. Adelante. Con su permiso, presidente. Por supuesto que subo a esta tribuna para manifestar mi voto a favor de una iniciativa, además presentada por Acción Nacional, que representa un avance real a la protección de nuestro medio ambiente y al impulso de una actividad económica sustentable que beneficia directamente a mi estado, a Baja California Sur. Esta reforma, claro que permitirá la exportación de carne de totuaba proveniente de acuacultura de manejo intensivo, como ya lo dijimos aquí, criada en condiciones controladas, bajo estándares ambientales y sanitarios, sin afectar las poblaciones silvestres. Actualmente el comercio de la totuaba de cultivo está permitido para el mercado nacional, pero esta reforma abre a México al mercado internacional, donde su valor puede ser mucho mayor y esto genera una fuente legal, trazable y regulada de exportación. Además de apoyar el comercio, esta medida también aporta, como mencionamos, en la conservación ambiental. La apertura de este mercado busca reducir la presión sobre el medio silvestre y sobre especies en peligro de extinción como la vaquita marina. Al promover una alternativa legal, se fomenta la regeneración natural del ecosistema marino del Golfo de California. Y quiero decirlo con muchísimo orgullo, en Baja California Sur hay empresas que están haciendo las cosas muy bien, que crían totuaba legalmente, con trazabilidad, con supervisión y que además
liberan voluntariamente parte de su producción de acuacultura al mar para repoblar la especie que hoy está en peligro de extinción. De hecho, me acaban de compartir el dato de que a abril del 2025 se han liberado más de 500,000 de ejemplares de totuaba. Eso es algo muy positivo. Sin embargo, el respaldo a lo legal debe de ir acompañado del combate a lo ilegal. Hace unos días documentamos con mi equipo de trabajo y con habitantes de La Ventana y El Sargento en Baja California Sur la presencia de embarcaciones atuneras pescando ilegalmente cerca de la isla Cerralbo, en las costas de mi tierra sudcaliforniana. Esta es una zona de altísima biodiversidad marina. Utilizaron artes de pesca prohibidos como redes de cerco y fueron vistas capturando especies protegidas como tiburón martillo, como tortugas marinas, incluso delfines había en esta captura ilegal. Frente a estos hechos, presenté formalmente una denuncia ante Profepa y Conapesca con pruebas fotográficas, con videos y con testimonios de sudcalifornianos que estaban navegando por la isla Cerralbo y que por casualidad vieron esta embarcación ilegal. No podemos permitir que esto se normalice. No es la primera vez que ocurre en Baja California Sur y cientos de pescadores que durante toda su vida, incluso generación tras generación, han hecho de la pesca responsable su forma de vida y sustento de sus hogares, hoy se quejan amargamente por la falta de vigilancia en nuestras costas sudcalifornianas. Y hoy, en nombre de las mujeres y hombres del mar, en nombre de quienes amamos y cuidamos nuestro océano y nuestros mares, demando vigilancia en nuestras costas sudcalifornianas. De poco sirve construir un marco legal para exportar carne de totuaba cultivada si no se cierra el paso a quienes hoy saquean el mar sin control. Las costas mexicanas y en particular la costa de Baja California Sur no puede seguir siendo tierra de nadie. Esta reforma debe de ir acompañada de vigilancia, de presencia institucional y de voluntad para hacer cumplir la ley. El mar también es territorio, el mar también es soberanía y también se defiende. Gracias, presidente, y retiro la reserva. Muchas gracias, senadora Satarain. Al no hay reserva, no hay nada que consultar. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico para recoger la votación nominal de la nota 4, el capítulo 3 de la sección 1 del artículo 1 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Se me figuró, nos están poniendo romántico aquí el pleno.
pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, la senadora Jacob Polensky Gurwitz solicitó que por favor se inscriba su voto. ¿El sentido de su voto, Sí. senadora? Con mucho gusto. Que se A inscriba ver. el sentido de su voto. Gracias. Que se inscriba el sentido de su voto a favor en la votación inmediata Sí, anterior. Sí. ¿No funciona? Adelante. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Ahora sí, presidente. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 92 votos, de los cuales los 92 son a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que hay unanimidad, presidente. En consecuencia, queda aprobada la nota 4, el capítulo 3 de la sección 1 del artículo 1 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en materia de comercialización del hato toaba. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.